La única y verdadera definición de una república, escribió John Adams, futuro segundo presidente de Estados Unidos en 1787, es un gobierno en el que todos los hombres, ricos y pobres, magistrados y súbditos, funcionarios y pueblo, señores y sirvientes, el primer y el último ciudadano, estén sometidos igualmente a las leyes. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, hoy es 25 de septiembre y nuestro tema será el republicanismo. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Desde entonces, pocos han demostrado tal convicción al definir qué es una república o lo que implica el republicanismo, la doctrina de los que defienden el establecimiento de repúblicas. El radical Thomas Paine, correligionario republicano de Adams, aunque enemigo personal, criticaba a los que se apresuraban a abusar de algo de que ellos denominaban republicanismo, pero lo que éste era o es, nunca lo intentaban explicar. Aunque el republicanismo seguiría siendo un puñado de ideales bastante flexible que se resistía obstinadamente a la codificación, fue el propio Paine quien se adentró memorablemente a Adams al destacar el imperio de la ley como principio republicano preeminente, cuando afirmó en su panfleto revolucionario El sentido común en 1776 que en América la ley es el rey, pues del mismo modo que en los gobiernos absolutistas el rey es la ley, en los países libres la ley debería ser el rey. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí con nuestro programa en Crónica Lunares para recordarles que se pueden inscribir con nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbanse ahí, es totalmente gratis. Ustedes saben que suscribirse en YouTube no cuesta nada. Y nos pueden seguir también en Crónica Lunares de Sun en nuestro programa de Facebook. En Instagram como cronicalunares.sun y pues en las diferentes plataformas donde ustedes nos escuchan, ahí también nos pueden encontrar. Y pues vamos a hacer esta pausa y regresamos. Hoy en día, la palabra república se aplica vagamente a cualquier estado que no tiene un monarca, a veces con el requisito añadido de que debe contar con un jefe de estado electo, por lo general, un presidente. Cierto es, como hecho histórico, que muchas, probablemente la mayoría, de las repúblicas se han establecido sustituyendo monarquías, y a menudo por medios que son violentos. Tal, desde luego, fue el caso en la Norteamérica del siglo XVIII, donde los descontentos colonos de Gran Bretaña acabaron aceptando a regañadientes que la ruptura completa con la corona británica era la única solución para sus agravios, y pocos años más tarde, en Francia, donde la dinastía borbónica tuvo un sangriento final durante la turbulenta Revolución Francesa. Paine no era precisamente un amigo de los monarcas. Cuanto más se aproxime un gobierno a una república, escribió en El sentido común, en su libro del sentido común, menos trabajos hay para un rey. En el folclore republicano, a menudo suele aparecer un autoritario monarca, como Jorge III, la bestia real de Paine, al que se identifica como el hombre del saco, el agente de la opresión. Pero no era un monarca en sí lo que era cuestionable para Paine y Adams, sino lo que representaba, el poder absoluto, arbitrariamente ejercido habitualmente en interés del monarca, no en el general. Más aún,
No todos los primeros republicanos americanos creían que la monarquía fuese necesariamente incompatible con el republicanismo. En 1775, Adams afirmaba que la Constitución británica es nada más y nada menos que una república en la que el rey es el primer magistrado. La queja, para Adams y otros, era que Gran Bretaña, un imperio de leyes y no de hombres, en el que el cargo del monarca estaba determinado por leyes fijas en cuya promulgación del pueblo tiene voz. Optó por no otorgar a sus parientes americanos una libertad similar, negándole los derechos básicos garantizados a todos los ingleses y que merecen todos los hombres libres. En una carta, en 1780, otro de los padres fundadores, Alexander Hamilton, arroja más luz sobre la importancia de la igualdad entre la ley en el pensamiento republicano y dice así: la obediencia de un pueblo libre a las leyes generales, comenta, por más duras que sean, es siempre más perfecta que la de los esclavos a la voluntad arbitraria de un príncipe. No es tanto el maltrato lo que es despreciado cuando el hecho de que tal trato se inflija según el capricho del otro. El objetivo republicano no es solo la liberación de la opresión, sino la liberación del miedo o la amenaza de la misma. El republicanismo idealizado es un hombre libre, ciudadano, no súbdito, señor de su propio destino, con libertad para vivir su vida según las leyes consuetudinarias y para mirar a los demás a la cara sin miedo ni deferencia. El rasgo principal de la mitología republicana, la suspensión de la tiranía, encontró su arquetipo principal en la República Romana. La palabra república procede apropiadamente de la voz latina para estado o cosa pública, res publica, la palabra inglesa commonwealth, bien público, tiene un significado parecido. La fascinación que la República Romana ejerció para los republicanos posteriores, entre ellos los que redactaron la Constitución estadounidense, radicaba tanto en el espíritu indomable de sus grandes héroes, como en el detalle de sus disposiciones constitucionales. En concreto, les impresionaba el sentido del deber, mostrado por sus paladines, los brutos que asesinaban tiranos, los invencibles escipiones, los austeros catones, todos los cuales mostraban una dedicación inagotable y desinteresada al servicio público. Las Pietas romanas fue un modelo para la virtud cívica que se convirtió en el sello del republicanismo americano, para el que la cualidad esencial del ciudadano honrado era su voluntad para dar un paso adelante al servicio del Estado y anteponer el bien común a cualquier interés egoísta o de partido. Tal participación activa solía implicar una intensa intervención en la sociedad y un grado de educación que permitiera la liberación razonada entre personas iguales en inteligencia y con ideas propias. Siguiendo los supuestos de la época, una consecuencia de esto fue que las mujeres y los trabajadores sin propiedades, y por descontado los esclavos, tenían que depender de la élite de los virtuosos, varones y blancos, para su protección. Ahora y en el pasado, el liberalismo y el republicanismo han ido con frecuencia de la mano, pero no se trata siempre de un matrimonio fácil ni necesariamente bien avenido. El tipo de republicanismo consciente del bien público y que defiende la participación desinteresada en la sociedad civil no encaja bien bajo la etiqueta del liberalismo que reduce el papel del Estado a algo tan esencialmente limitado como el del mediador, cuya función no va más allá de proteger los derechos de los individuos y arbitrar en casos de intereses en conflicto. El republicanismo tradicional también va de la mano con cierto conservadurismo y austeridades sociales. Pero
Estos distan mucho del individualismo económico y la creación de riqueza propios del liberalismo clásico. Hoy, la retórica de los derechos individuales parece haber triunfado sobre la de los deberes comunitarios, pero las tensiones subyacentes están lejos de haberse resuelto, según lo veamos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, esta oposición de base es la fuerza creativa sobre la que se desarrolla la dinámica política cultural de la nación. Según la tradición, la República Romana se estableció en el año 510 a.C., tras la expulsión de Tarquino el Soberbio, el último de los decadentes reyes etruscos, en una revuelta dirigida por el héroe republicano Lucio Junio Bruto. La constitución introducida tras la caída de los reyes era democrática en tanto a la soberanía que estaba teóricamente en el pueblo, pero en la práctica el poder se concentraba en manos de una oligarquía de amplia base formada por una cincuentena de familias nobles que se reservaban las magistraturas, en este caso los cargos políticos principales, y que controlaban la Cámara del Debate, el Senado. Sin embargo, sí existían numerosos impedimentos constitucionales para evitar los abusos del poder. Por ejemplo, todos los cargos se ocupaban por un plazo prefijado e incluso los más elevados, los 2 consulados, estaban estrictamente limitados por la ley y se sometían al veto de los tribunos del pueblo. Estas diversas salvaguardas atrajeron a los republicanos posteriores, aunque determinaran el destino final de la república. La corrupción y los abusos fueron erosionando los pilares constitucionales del sistema republicano y el edificio acabó desmoronándose y fue sustituido en un cruento proceso por el autocrático régimen imperial iniciado por Augusto en el año 27 a.C. El republicanismo es el único sistema de gobierno que no está enteramente en guerra, abierta o secreta, con la de los derechos de la humanidad. Thomas Jefferson, dicho en 1790. El gobierno republicano, escribió Thomas Paine en Los Derechos del Hombre en 1791, no es otro que el gobierno establecido y dirigido en el interés del pueblo, tanto individual como colectivamente. Esto subraya que la democracia es la forma de gobierno natural para la república. El propio Paine creía que la democracia representativa era el sistema más apropiado para el republicanismo, pero reconocía que no tenía por qué ser así necesariamente. De hecho, republicanos anteriores desconfiaban de la democracia directa o pura, que consideraban que era poco mejor que la ley de la calle y una receta para la anarquía y el cuestionamiento de la propiedad y otros derechos básicos. Para proteger al ciudadano honrado de la tiranía de las masas, además de las de los déspotas, los arquitectos de la Constitución de Estados Unidos establecieron la separación de poderes e incorporaron numerosos mecanismos de control. En el complejo resultante, la soberanía se repartía entre diversos organismos, lo que evitaba que ninguno de ellos disfrutara de un poder absoluto y sin restricciones. Quiero terminar con nuestra cronología de hechos que hacemos aquí en Crónica Lunares de Zoom para poder hacer un pequeño resumen, pero vamos a hacer esta pausa y regresamos con esto. En el año 510 a.C. fue la expulsión de los reyes etruscos para dar paso a la creación de la República Romana. En el año 27 a.C.,
La República Romana llega a su final formal cuando Augusto se